Bienvenidos a otro programa de formación cívica y ética de primer grado. El día de hoy continuaremos con el tema de conflictos, pero nos enfocaremos en los conflictos interpersonales. Comencemos. Recordemos algo de lo visto en temas anteriores. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un conflicto? ¿Cuáles son las posibles causas de los conflictos? ¿De qué maneras pueden resolverse los conflictos? ¿Cómo se clasifican los conflictos? ¿Cómo pueden evitarse los conflictos? Recordemos la clasificación de los conflictos de acuerdo con los participantes. Conflicto intrapersonal. Este conflicto ocurre de forma interna, en la mente de la persona. Tiene su origen en los eventos privados, pensamientos, valores, principios o emociones. Conflicto interpersonal. Son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas. Pueden ser originados por prácticamente cualquier motivo, desde celos hasta conflicto de intereses en relación al uso de un tipo de recurso. Conflicto intragrupal. Los conflictos intragrupales se dan entre miembros de un grupo o equipo por diferencias interpersonales o porque alguno de los participantes del grupo no comparte las ideas de la organización, entre otros. Conflicto intergrupal. El conflicto intergrupal es un conflicto entre grupos y puede llegar a ser muy destructivo, pues en casos extremos, la violencia derivada de este tipo de conflictos tiene como finalidad el reforzamiento grupal y puede incluso justificarse. Suele tener sus causas en ideologías, prejuicios o disputas territoriales. Los conflictos son inevitables. La diferencia principal radica en cómo te enfrentas a los mismos. Existen diversos aspectos que contribuyen a generarlos o a resolverlos. Veamos algunos de estos aspectos que influyen en los conflictos interpersonales. Barreras físicas. El ruido, la distancia entre el emisor y el receptor, o incluso el medio de comunicación, llamada telefónica, WhatsApp, chat, pueden derivar en una mala comprensión del mensaje que se quiera transmitir a la otra persona. ¿Te ha pasado que al escribir un mensaje de texto haciendo una broma, quien lo recibe se molesta o malinterpreta el mensaje y esto te ocasiona algún problema? Barreras semánticas. Sabemos que una palabra puede tener varios significados, pero debemos ser conscientes que aún empleando determinados términos con una definición específica, estos siempre serán interpretados dentro de un contexto. Por ejemplo, cuando tú dices, tú decide, me da igual, la otra persona puede interpretarlo como falta de interés o enojo. En cambio, si dices, preferiría que hiciéramos esto, es decir, si le das una connotación negativa a una respuesta, esta se interpreta precisamente de la peor forma. Encuentre la forma más amable de decir las cosas. Barreras psicológicas. Los seres humanos interpretamos nuestro mundo de acuerdo con las experiencias. Cuando una persona ha tenido determinadas vivencias, es probable que interprete el mensaje comunicado recurriendo a pensamientos y emociones del pasado, lo cual puede derivar en una mala interpretación del mensaje. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo al rechazo, porque le ha ocurrido ya en diversas ocasiones, puede malinterpretar cuando alguien le dice que no puede acompañarle a tal lugar. Pensará que está siendo rechazado, cuando en realidad la otra persona tiene algún plan previo y no puede ir. Estados emocionales. El mismo mensaje no se recibe de la misma forma si proviene de una persona que resulta desagradable, contrario a cuando se trata de un allegado al que se le tiene cariño. Ni tampoco se interpreta igual cuando uno o una está triste o cuando se está alegre. Como cuando ves alguna película dramática.
Si estás triste, probablemente te haga llorar. En cambio, cuando estás contento, no te produce llanto alguno. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? Si ya pasaste por lo anterior y el conflicto se dio por la causa que sea, ¿cómo puedes resolverlo? Evita distracciones, aleja posibles interrupciones, móvil, televisión, radio, que puedan suponer un estorbo e incluso dar lugar a un nuevo conflicto. Sé directo o directa, pero con tacto. No des demasiados rodeos. Piensa previamente cómo se va a aclarar la situación en beneficio de la solución. Provee de retroalimentación a la otra persona. Entiende y transmite el punto de vista del semejante. Clarifica que comprendes cómo se sintió al malinterpretar un determinado mensaje. Esto hará que la persona esté más receptiva a escuchar y a atender la exposición. Elige el momento adecuado. Evita tratar de resolver el conflicto cuando están presentes otras circunstancias que el involucrado o involucrada le generen estrés, tensión, incomodidad o preocupación. Es preferible esperar a que la persona esté calmada y sea más accesible al intercambio comunicacional. No prejuzgues, adivines o supongas. Esto podría conllevar una escalada del conflicto o generar uno nuevo. Los términos deben ser claros y concisos. Explica minuciosamente el por qué se ha llegado a esa situación. Mantén una actitud positiva. Intenta resolver el conflicto desde la convicción de imposibilidad o una disposición negativa, para no derivar en una profecía autocumplida que dificulte la reconciliación. No mientas. Si se miente para resolver un conflicto generado por un malentendido, es probable que al descubrirse el engaño, la otra persona pierda la confianza y comience a malinterpretar constantemente las acciones y dichos del otro. No discutas delante de personas que no forman parte del conflicto. Dialoga, no levantes la voz, mantén la calma y trata de ser paciente. Aclara, pide al otro que pregunte las dudas que le hayan surgido respecto a tu actuación antes y durante el conflicto. ¿Qué te parece? Después de todo, no es tan complicado evitar o resolver los conflictos interpersonales, ¿cierto? Te toca practicar los conocimientos que adquiriste. Elabora una tabla en la que escribas los diferentes aspectos que influyen en generación de un conflicto interpersonal. Un ejemplo de estos y qué harías para resolverlo de acuerdo con las pautas que estudiamos. ¡Suerte! Pon a prueba lo que aprendiste en este programa y responde nuevamente las preguntas iniciales. ¿Qué es un conflicto interpersonal? ¿Qué es un conflicto intrapersonal? ¿En qué consisten las barreras físicas? ¿En qué consisten las barreras psicológicas? ¿En qué consisten las barreras semánticas? ¿En qué consisten las barreras emocionales? Señala y explica 3 formas de resolver un conflicto. Concluimos otro programa. ¿Te das cuenta de lo sencillo que podría ser evitar o resolver conflictos? Pongamos en práctica lo aprendido y llevemos la fiesta en paz con todas las personas con las que convivimos. Fluyamos. En el siguiente programa continuaremos con este tema, pero nos enfocaremos en el conflicto social. ¡Hasta pronto!